Hola, hoy les vamos a hablar sobre el rombencéfalo, mielencéfalo o bulbo raquídeo. Somos un equipo de la clase de neuroanatomía y estamos compuestos por Jesús Daniel Reyes Chavarría, Oliver Giovanni Elvira Jiménez, Humberto Mijael Rodríguez Ceballos, Brenda Berenice Gasca Ceballos, Sandra Esther López Gómez y Zaira Melina Mijares Moreno. El encéfalo constituye varias partes del sistema nervioso central, por eso se divide funcionalmente en tres sectores, los cuales se denominan como rombencéfalo, prosencéfalo y mesencéfalo. El rombencéfalo es un término utilizado en neurología para referirse a la región del sistema nervioso central que se localiza en la parte trasera del encéfalo. Por eso es denominado también como cerebro posterior. Además, es una zona que comprende una parte amplia de la cavidad craneal. Su subdivisión es el mielencéfalo o bulbo raquídeo. De las paredes del mielencéfalo se desarrolla el bulbo raquídeo. No es de sorprender que el mielencéfalo o bulbo raquídeo sea la división posterior del encéfalo. Este compuesto en gran medida por fascículos que transmiten señales entre el resto del encéfalo y el cuerpo. Desde el punto de vista psicológico, una parte interesante del mielencéfalo es la formación reticular. Se trata de una compleja red compuesta por unos 100 núcleos diminutos que ocupa la parte central del tronco encefálico, desde el límite posterior del mielencéfalo hasta el extremo anterior del mesencéfalo. Se le llama así porque parece una red. En ocasiones, la formación reticular se le denomina sistema reticular activado. Yo soy Oliver y les voy a hablar de la estructura. La estructura del rombencéfalo está conformado por el metencéfalo y este se divide en el puente de Barolio o también llamado protuberancia y el cerebelo. También está conformado por el mielencéfalo que se divide en el bulbo raquídeo y cuarto ventrículo. Aquí podemos ver un esquema donde se puede entender más mejor cómo el rombencéfalo se divide en el metencéfalo y el metencéfalo en el puente de Barolio, protuberancia y cerebelo, y el mielencéfalo en el bulbo raquídeo y cuarto ventrículo. Y en estas imágenes podemos observar a detalle todo el conjunto del rombencéfalo. Aquí podemos ver cómo el metencéfalo se divide en la parte posterior con la protuberancia y en la parte anterior con el cerebelo. Y en la parte más inferior podemos ver el mielencéfalo. Aquí podemos ver el bulbo raquídeo en una vista anterior y una vista lateral que está conformado por las olivas, las pirámides y los núcleos. Y el cuarto ventrículo. Soy Humberto, les voy a hablar de la localización, de dónde se localiza el romboencéfalo. Como ya sabemos, forma parte del sistema nervioso central. Dentro del encéfalo tenemos una división que es el prosencéfalo, que a este se le llama el cerebro anterior, y el romboencéfalo, del cual estamos hablando, y corresponde al encéfalo posterior. Este está conformado por el cerebelo, el bulbo raquídeo y la protuberancia, estructuras que ya pertenecen al tronco encefálico. Entonces, en conclusión, el romboencéfalo se sitúa entre el encéfalo y el tronco encefálico. Bueno, soy Brenda y a continuación voy a hablar de la función del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está involucrado en distintas y varias formas de funciones involuntarias. Esto tiene un papel muy importante que es como conector entre la médula espinal y el cerebro. Su importancia es clave para su supervivencia, pues lleva a cabo muchas acciones como es el control de funciones autónomas, la coordinación de movimientos corporales involuntarios, y estos son conocidos como movimientos reflejo involuntarios y puede ser como deglutir la comida mientras se está comiendo, los estornudos, las náuseas, entre muchos otros movimientos reflejos. También tenemos el control y coordinación de los movimientos voluntarios, como es mover el cuerpo, el movimiento de la cabeza o hacer movimientos importantes a la hora de hablar. Tenemos el control respiratorio, el control cardiovascular, siendo así la encargada de regular el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. También controla y regula las funciones viscerales y las funciones gastrointestinales, la transferencia de información sensorial entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central del cerebro. El sistema nervioso
periférico se forma por los nervios y ganglios alrededor del cuerpo que conectan los órganos y músculos con el sistema nervioso central. Este conector es conocido como el bulbo raquídeo, que envía la información del resto del cuerpo hacia el tálamo y el cual él posteriormente la envía al resto del cerebro. Continuando con la exposición acerca del tema de bulbo raquídeo, les voy a platicar un poco o tal vez en unos términos un poquito amplios sobre las patologías alrededor del bulbo raquídeo, como lo mencioné. Existe un amplio espectro de procesos que pueden afectar, en ocasiones de forma selectiva, y que se pueden clasificar según su origen, ya sea congénito, metabólico, degenerativo, vascular, inflamatorio, y este se subdivide en infeccioso o en tumoral. En el primero que les comentaba, que es la patología congénito-metabólica, dentro de existen distintas entidades que pueden que cursan con lesión vulvar, entre las que destacan algunas que son las leudodistrofias, adrenolodistrofia, que está ligada a X, la enfermedad de Alexander o el síndrome de Lane, y los déficits de vitamina B12 o cobre. Creo que me parece que es el primero que voy a mencionar. Sí, como lo comentaba, este déficit se caracteriza por ser específicamente en el B12 y de cobre, además que genera una degeneración de los cordones posteriores de la médula y se puede asociar a una degeneración bilateral de los tractos corticoespinales. En cada una de estas patologías que voy a estar mencionando voy a adjuntar una foto y aquí se puede observar más específicamente y de manera directa la patología. La siguiente patología que mencionamos es la patología tumoral con lesión vulvar. Esta puede ser primaria, que es el glioma, o secundaria, que ya sería la metástasis. El glioma del tronco encefálico constituye aproximadamente el 15% de los tumores. Esto se presenta más en niños y adolescentes, siendo una entidad muy extraña en adultos. Existen dos principales, que es el glioma difusamente infiltrante y el glioma focal, y mientras que los primeros son astrocitos infiltrantes de grado variable y los segundos suelen ser pilocitos. Y como les comentaba, pues aquí hay una imagen. Este se suele acompañar de una distorsión anatómica de la morfología y al realce tras la administración de contraste es variable, aproximadamente de un 50%. La siguiente dentro de esta categoría es la adrenoleucodistrofia. Es un trastorno peroxisomal recesivo ligado a X. Este se caracteriza por una desmelinización bilateral y simétrica de la sustancia blanca perioccipital. Ahí se puede observar específicamente en las imágenes que les adjunté. Y esto tiene una alteración de los tractos corticopontinos y corticoespinales, de la protuberancia y del bulbo raquídeo, siendo muy típico en la zona intermedia. Otra de las patologías es la patología degenerativa con afección vulvar. En esta destacan la aguda y la crónica, y la degeneración olivar, la atrofia olivopontocerebelosa, y la degeneración cortical cerebelosa o la esclerosis lateral ambiotrófica. La primera que les comentaba es la generación walleriana, que es una degeneración secundaria de los axones y sus vainas de mielina. Esta es causada por una lesión proximal de los axones o de los cuerpos neuronales como tal. La lesión que se caracteriza por una hiperseñal en las secuencias del T2, del tracto corticoespinal, puede ser aguda o crónica, y esta cursa entonces con atrofia de la pirámide correspondiente. Igual ahí les dejo la imagen. Esto se ve como a una altura más central. La atrofia multisisémica. Este es un trastorno progresivo neurodegenerativo. Da comienzo en su mayoría en la edad adulta. Este es una combinación de un trastorno cerebeloso, piramidal, extrapiramidal y autonómico. De este existen dos variantes, que es la degeneración estriadonígrica. Esta no tiene afectación al nivel vulvar, y la atrofia olivopontocerebelosa. En esta última se observa una atrofia de la protuberancia
y de las olivas inferiores y del cerebelo, que se acompañan de una hiperseñal en las secuencias de las T2, de la protuberancia, de los pedúnculos cerebelosos superiores y de las olivas. Otra de las patologías es la patología inflamatorio-infecciosa, que se puede lesionar el bulbo raquídeo. Estas lesiones son variadas. Existe la encefalitis, leucoencefalopatía multifocal progresiva, la esclerosis múltiple también entra dentro de esta categoría, la encefalomelitis aguda disemiada, la enfermedad de Derrick, la granulomatosis y entre algunas otras. Incluso también entra la angelitis primaria del sistema nervioso central. Bueno, la primera que les comentaba es la encefalitis. Esta es una inflamación difusa del parenquima cerebral causado por distintos patógenos, siendo la más común la etiología viral. La localización depende de la etiología, aunque existen determinados patógenos con predilección por el tronco encefálico, como algunos virus, ya sea el virus de la varicela, la listeria, el HIV-1, la encefalitis japonesa o el virus de la rabia. Esta imagen que se presenta aquí es caracterizada por un RM en una hiperseñal de secuencias T2 que afecta de forma difusa el tronco o a veces hasta el cerebelo, y esta va acompañada de un realce variable que puede extenderse hasta las leptomeninges. La esclerosis múltiple, esta es una enfermedad inflamatoria desmelinizante idiopática del sistema nervioso central. Esta afecta predominantemente a mujeres entre los años 20 y 40, y esta es caracterizada por múltiples placas desmelinizantes en la sustancia blanca y perpendicular, con especial predilección por el cuerpo calloso y el parenquima encefálico. La gingivitis primaria, esta es una entidad rara que se caracteriza por afectación vascular limitada al cerebro y a la médula espinal. Los criterios de diagnóstico incluyen el déficit neurológico no explicado por otros procesos, hallazgos compatibles con vasculitis en la ARN o biopsia compatible. Y por último, la patología vascular. Esta es curiosamente, la que mayor se presenta y es la que mayor tiene lesiones vulvares. Esta destaca por, como lo mencioné, es la más destacada, la patología vascular. Mi nombre es Zaira Minjares y les voy a dar un resumen de lo que acabamos de mencionar. El romboencéfalo, ¿qué es? Cuando hablamos del romboencéfalo, se referencia al cerebro posterior. Se trata de la estructura que a lo largo de su desarrollo irá dando lugar a diferentes estructuras encargadas de realizar distintas funciones esenciales para el organismo. El romboencéfalo se forma durante el desarrollo embrionario. Está localizado en la parte inmediata superior de la médula espinal. El romboencéfalo se diferencia en tres estructuras esenciales. El cerebelo se une al tronco cerebral en el puente y es un centro de control. El romboencéfalo se diferencia en tres estructuras esenciales. El cerebelo se une al tronco cerebral en el puente y es un centro de control de movimiento fundamental para nuestro organismo. El puente se trata de una parte del romboencéfalo rostral. Se encuentra en posición anterior y el cuarto puente y el cerebro deriva en posición caudal. Sus neuronas colaboran en el procesamiento de la información real y hay una contribución por parte de las neuronas del romboencéfalo al control del movimiento voluntario. Además, nos ayuda a regular su sistema autónomo. El cerebelo, también llamado cerebro pequeño, regula el movimiento como si fuera un centro de control. Entradas de axones que vienen de la médula espinal y del puente. Por otra parte, el cerebelo se encarga de comparar las informaciones que llegan y calcula secuencias de las contracciones musculares esenciales para llevar a cabo el movimiento. El bulbo raquídeo se encarga de llevar la información somática de la médula espinal al tálamo, además de controlar nuestros movimientos de la lengua, y está asociado con las funciones sensoriales de nuestro tacto y nuestro gusto. Los axones de los nervios auditivos se encargan de la información desde los oídos a los núcleos colaterales del bulbo. Los núcleos se encargan de proyectar axones a diferentes estructuras, entre ellas el tectum del mesencéfalo. Si el desarrollo cerebral no es el adecuado, el romboencéfalo podría verse afectado, igual que nuestras funciones, que son vitales para nuestra supervivencia.
Las lesiones en el romboencéfalo pueden provocar problemas en nuestros movimientos, como movimientos descoordinados e inexactos como los propios de la ataxia. Su daño puede llegar a producir sordera, por ejemplo, si hay una lesión en los núcleos cocelerales. Problemas relacionados con el tacto y el gusto, síndrome de Dandy-Walker y Arnold-Chiari, síndromes que derivan del desarrollo normal del romboencéfalo. Su daño puede producir vómitos, debilidad, problemas de la respiración y circulación. La romboencefalitis, es decir, cuando nuestro romboencéfalo se inflama y es causada por distintos factores. Como conclusión, entonces, el romboencéfalo es una parte fundamental de nuestro organismo. A través de sus funciones motoras, sensoriales y viscerales, ayuda a regularlo. Las consecuencias de que falle o no está presente pueden afectar gravemente a nuestra supervivencia. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por tu atención. Nosotros somos el equipo C2 de la clase de neuroanatomía.